Perlas de el Apocalipsis de Juan. ¿Cuál es el mensaje del Apocalipsis 12? ¿Qué información encontramos del conflicto cósmico en este capítulo? ¿Cómo interviene Dios en favor de su pueblo? ¿De cuántas guerras se habla en este capítulo? Buen día, hermanos de esperanza. Antes de seguir, oremos. Te damos gracias, Padre, porque nos permites continuar con el estudio del libro de Apocalipsis. Para nosotros, humanamente, no es fácil entender las profecías, pero sabemos que tú puedes guiarnos, que tú puedes iluminarnos, puedes abrir nuestro entendimiento. Permítenos encontrar esas perlas que necesita nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Estamos en el capítulo 12. El capítulo 11 se cierra con el arca del pacto allí en el templo de Dios. Pero antes recordemos algunos puntos para continuar con nuestro estudio. En el capítulo 1 mencionamos que no perdamos de vista que las visiones que recibe Juan del Apocalipsis se dan en el contexto del santuario celestial. También recordemos que el Evangelio es uno solo. El plan de salvación es el mismo en Génesis y es el mismo en el libro de Apocalipsis. No hay que perder de vista ello. A veces cuando hablamos de Apocalipsis, empezamos a estudiar Apocalipsis como si fuera un libro diferente al resto, pero no lo es. El plan de salvación está en el libro de Apocalipsis y está en el libro de Génesis o en cualquier otro libro. El Evangelio es uno solo. Recuerde compartir, invite a los hermanos, a los amigos, a sumarse al estudio diario de la Biblia. No hay otra forma de conocer el mensaje, si no es estudiando cada día su palabra. Este versículo 19 del capítulo 11 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y un grande granizo. La última visión del Dios que ha de venir nos transporta hasta el centro mismo del Apocalipsis. Y eso hace eco de la primera visión del libro, capítulo 1, versículos 1 al 10, donde Juan ve en visión a Cristo y lo describe como el Cristo glorificado. Como ocurre con el libro de Daniel, la estructura del libro de Apocalipsis tiene una visión central, y esa visión central se encuentra en los capítulos 12 al 14, el conflicto cósmico. Recuerden que estamos en medio de un gran conflicto. En esa visión central se concentra ¿en qué? Todo lo relacionado con el tiempo del fin y del juicio, así como Daniel capítulo 7. Después de las densas tormentas de la historia de la iglesia, las nubes ahora se van a disipar y vamos a empezar a ver los arreboles de la esperanza, como dice Mateo 16:2. El dragón de la tierra que ataca a la mujer, que es la primera señal, y convoca a las fuerzas del mar y de la tierra, segunda y tercera señal, le responden desde el medio de esos cielos que aún resuenan con himnos de esperanza. El dragón recibe una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta al ataque del dragón? Apocalipsis 14, 1 al 5.
los tres ángeles que portan el mensaje de esperanza, cuarta, quinta y sextas señales. 3 señales de parte de Satanás y 3 señales como respuesta de parte de Dios. Al término de este triple clamor, la presencia de Dios invade los cielos. Y esa es la séptima señal. Y eso lo encontramos en los versículos 14 al 20 del capítulo 14. ¿Por qué estamos hablando del capítulo 14, del capítulo 13 y no nos estamos centrando en el capítulo 12? Como mencionamos, el mensaje central del libro de Apocalipsis se centra en estos 3 capítulos: la visión del juicio de Dios y la visión de la venida del Señor. Hablemos un poco acerca del día de expiación o el Kipur. Antes de entrar en esta nueva serie de visiones que están en el capítulo 14, versículo al 12, como siempre, nos lleva la visión, el mensaje de Apocalipsis, de regreso al santuario, para que no nos perdamos. Siempre debemos estar viendo el santuario. ¿Y qué dice el versículo 19? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Ahora el centro es el arca del pacto en el lugar santísimo. De modo que estamos en el contexto del día de la expiación o el Kipur hebreo. El único día del año en que el lugar santísimo era accesible para el sacerdote, específicamente el sumo sacerdote. Por lo tanto, el Yom Kippur o el día de expiación es la fiesta judía que presenta la próxima visión. ¿Recuerdan ustedes un poco acerca de las fiestas en el santuario terrenal? Las trompetas sonaban 10 días antes, anunciando el día de expiación. Las 7 trompetas sonaron y ahora se anuncia el día de la expiación. Y ese es el propósito de que a Juan se le muestra el arca allí en el templo del cielo. El día de la expiación venía 10 días después de la fiesta de las trompetas, Levítico 23, 26 al 32. Durante esos días, el pueblo de Israel debía de prepararse para ese gran día, el día del juicio, el 10 de Tishri o el mes séptimo. La alusión a la fiesta de las trompetas aclaraba que la misión del pueblo de Dios era una preparación para el juicio de Dios. Las trompetas anunciando que se viene el día del juicio. De igual manera, la imagen del día de la expiación ahora redefine que su visión o su misión es proclamar el juicio venidero, como lo vamos a ver en los 3 mensajes de Apocalipsis 14. No es coincidencia que el arca ocupe todo el espacio de la visión, considerando su papel central en el contexto del día de expiación. En ese día el sacerdote asperejaba con la sangre sacrificial el arca. Levítico 16, 13 al 15. Colocada en la parte de atrás del lugar santísimo y con los querubines, el arca representaba en la mente de los israelitas el trono celestial de Dios y se le identificaba con el mismo Yahvé. Números 10, 35 al 36. Las gotas de sangre en el arca significaban tanto el juicio de Dios, la sangre servía como recordativo de que el animal moría por los pecados del pueblo, como la gracia que él había asumido la culpa y que perdonaba. Y en ese animal que se sacrificaba, cada adorador debía ver al Cordero de Dios. Aquí se equipara la gracia con la justicia. Allí, en el lugar santísimo, estaba el arca,
donde estaba contenido la ley, y el propiciatorio, que simbolizaba la gracia de Dios. La gracia del perdón es recibida solo donde se espera la justicia de la ley. La justicia y la gracia son dos pilares del arca del pacto. Realmente es significativo recalcar que el arca contenía la ley de Dios, los 10 mandamientos. Además, posteriormente, Dios le pide a Moisés que ponga ahí la vara de Aarón que había florecido y una muestra del maná. Por un lado, la ley simbolizaba la justicia que servía como criterio para el castigo. Por otro lado, las varas de flores y el maná del desierto eran señales de la gracia de Dios que crea vida del polvo. Recuerden, esa vara era una vara seca y floreció, dando a entender que Dios es quien produce, quien da la vida. Y ni qué decir del maná, pan caído del cielo. El misticismo judío recordaba la lección de esta asociación al interpretar que los 2 querubines del arca eran personificaciones de los atributos de la justicia y la gracia de Dios. Esa es dentro del misticismo judío, aunque no lo encontramos es propiamente escrito. El hecho de que la sangre de Cristo, el Mesías, deba ser el prerequisito del perdón, testifica de la justicia de Dios. El hecho de que Cristo consintiera en morir, testifica del amor de Dios. Y el hecho de que su incomparable acto de amor en la cruz requiriera el juicio de Dios, muestra que la salvación depende tanto del amor como de la justicia divinos. Este mensaje es el centro de la visión que abre la segunda parte del Apocalipsis. No perdamos de vista este versículo. Hay quienes sostienen que la ley ya fue clavada, fue anulada. La visión del capítulo 11, versículo 19, nos habla acerca de que la ley está vigente. Tengan presente, el simbolismo, el santuario terrenal, era un símbolo del santuario celestial. El cielo abierto que revela el arca del pacto y proclama el perdón de Dios, también se oscurece por los relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Dice ahí, hubo relámpagos, voces, truenos, como un recordativo agridulce del doble mensaje del juicio y de esperanza del libro para los habitantes de la tierra. Tras dejar en claro la relación que tienen las visiones con el mensaje de Apocalipsis, el santuario con el mensaje de Apocalipsis, ahora ingresemos al capítulo 12, versículos 1 en adelante. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Recordemos que un versículo interpreta otro versículo. Un pasaje de la historia bíblica nos permite entender otros pasajes proféticos. Es desde el trasfondo de la visión del arca del pacto en el santuario del cielo, ese trasfondo de esperanza y de juicio, que debemos comprender la visión de nuestro pasaje. Los mismos cielos que se descorren para permitirnos ver el arca del pacto, ahora nos muestran a una mujer hermosa vestida con el sol, calzada con los rayos de la luna y coronada de 12 estrellas. La visión entreteje una cantidad muy conocida de símbolos bíblicos. En la Biblia, la imagen de la mujer tiene doble interpretación. Primera interpretación: representa a la esposa o la amada de Dios,
y por extensión al pueblo de Israel, que él ama. Cantares y los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós, entre otros, todos dan testimonio de la relación amorosa entre Israel y Dios. Sobre todo Oseas, recordarán ustedes. Por otro lado, segunda interpretación, segundo simbolismo, la mujer representa a la madre, la promesa de la vida. Por esa razón, en Génesis 3:20, Adán le da el nombre de madre de todos los vivientes a Eva. Para el primer hombre, la mujer representa la garantía de la supervivencia. La semilla de la humanidad debe pasar por la mujer a fin de que se produzca la vida. Para el autor del Génesis, la mujer lleva la semilla que salvará a la tierra. Génesis 3:15. Recuerden el anuncio del plan de salvación en Génesis 3:15. De hecho, ambos aspectos de la imagen de la mujer están relacionados, puesto que a través de la relación conyugal la esposa se convierte en madre. En nuestro pasaje, la visión de la mujer nos recuerda el sueño de José, Génesis 37, 9 al 11. En esa visión del sueño de José, el sol, la luna y las estrellas representaban la familia de Israel, Jacob, Raquel y los 12 hijos. Enmarcada con su luz, la mujer representa en principio a Israel, el pueblo de Dios. Por otra parte, ahora experimenta los primeros dolores de parto, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. En las tradiciones bíblicas y judía, el alumbramiento simbolizaba la esperanza mesiánica. Cada vez que nacía un niño varón, se esperaba que fuera el Mesías. La impaciencia por el recién nacido lucha con la angustia de la incertidumbre y con la agonía física que desgarra la carne. No existe nada más que la promesa. Solo la fe puede imaginarse la semilla de la vida que engendra la promesa. Todo esto está implícito en la imagen de la mujer sufriente. Desde el nacimiento del primer hijo de Eva se esperaba que naciera el Mesías, el Salvador. Ahora en el versículo 3 se nos habla de Satanás, el diablo, la serpiente. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Henchido con la esperanza de la repentina aparición de Dios en la historia, el profeta Juan también presencia al enemigo de esa esperanza, el dragón. Una vez más, la visión recurre al simbolismo del Antiguo Testamento desde las primeras páginas del Génesis. La serpiente personifica el mal. Recuerden Génesis capítulo 3. La serpiente es la que seduce a Eva, al primer hombre, a la primera mujer, a la desobediencia y a la muerte. Los profetas posteriormente emplean la imagen de la serpiente para ilustrar el orgulloso y malvado imperio de Egipto. El libro de la sabiduría, que data del siglo I de nuestra era, también ve a la serpiente del jardín del Edén como el diablo en persona. De igual manera, un estudio profundo, la exégesis rabínica, ha interpretado a esta serpiente mítica como la representante de Satanás mismo.
Y hay muchos escritores, historiadores como Ibn Isra, el famoso comentador judío del siglo XIX. Él sostenía que este era Satanás mismo. Algunos versículos más adelante, el Apocalipsis explícitamente identifica al dragón con la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y eso lo vamos a encontrar en el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Como ustedes verán, la Biblia identifica al dragón con Satanás. Con demasiada frecuencia, la gente ha relegado al diablo a los mitos antiguos y a los cuentos hasta que gradualmente desapareció de la conciencia religiosa. Para muchos Satanás no existe. Para muchos Satanás es una invención. Por ejemplo, un poeta francés, Baudelaire, habló irónicamente de ese escepticismo. Y él escribió: Su Majestad el Diablo le dijo a Baudelaire que una sola vez había temido por su poder el día en que escuchó decir a un predicador un poco más sutilmente que los demás: mis queridos hermanos, nunca se olviden al escuchar acerca del progreso de este siglo iluminado, que la trampa más peligrosa del diablo es embaucarlos para que crean en su inexistencia. El agudo ojo del profeta penetra la realidad y expone la maldad del que engaña al mundo entero. Satanás es el que engaña al mundo entero, como lo dice el versículo 9 de este capítulo. No es fácil detectar al diablo. Recuerden, también se disfraza de ángel de luz, escribe Pablo en su carta a los Corintios. Su apariencia no es precisamente de la figura mítica con cuernos y cola, con uno que tiene su tridente, con el rostro completamente desencajado. De hecho, Satanás es un maestro del disfraz. Las acciones más altruistas, las aspiraciones más nobles y las causas más sagradas pueden camuflar sus estratagemas. Así como muchas personas suelen fingir ser bondadosos, ser serviciales, como los psicópatas, por ejemplo. El diablo es el que viste al mal de bondad. En efecto, así es como aparece en la historia de la caída. Allí la serpiente presenta la desobediencia a Dios como una virtud. Versículo 5 del capítulo 3 de Génesis. Para el Apocalipsis, el diablo existe como una realidad histórica y objetiva. El libro también describe a Satanás como a una extraordinaria bestia de 10 cuernos que nos recuerda la cuarta bestia de Daniel 7. El número de cabezas 7 es sagrado y señala el carácter sobrenatural del dragón serpiente. Su color escarlata se suma a su aura de crueldad y violencia. La vulnerabilidad de la mujer que da a luz contrasta con la dura amenaza de la bestia de 10 cuernos. Desde ese momento en adelante, el dragón serpiente se dedica a oprimir a la mujer, al pueblo de Dios. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Se dice que la tercera parte de los ángeles fueron engañados por Satanás. Si los ángeles fueron engañados, imagínense, cuánto más nosotros que tenemos un conocimiento menos pleno de lo que tenían los ángeles. Veamos las guerras cósmicas. Y vamos a ver 3 guerras en este capítulo. Primero, guerras en el cielo. Nos encontramos que ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios
para que allí la sustenten por 1260 días. El conflicto comienza en el cielo. El problema del mal no es solo humano, es un dilema cósmico. Los profetas Isaías y Ezequiel dan testimonio de este mismo hecho. En los mensajes sobre Tiro y Babilonia, tanto Isaías como Ezequiel hacen alusión a la antigua guerra en el cielo y relatan la misma tragedia de la caída del ángel usurpador. ¿Qué nos dice Ezequiel 28, 14 al 18? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, te puse en ceniza sobre la tierra. Y el mensaje es similar en Isaías 14, versículos 13 al 15. Según este capítulo, Apocalipsis 12, esta guerra estalló repentinamente. El Apocalipsis no puede dar ninguna causa o razón de su aparición. Podemos comparar a la sencilla declaración de Ezequiel sobre la situación. Se halló en ti maldad. Ezequiel 28:15. Repentino. No se puede dar razón. La venida del mal es irracional. El absurdo que rige nuestra existencia es debido a su invasión por parte de Satanás y de sus demonios. Dios tuvo que expulsarlos del cielo, al abismo y las tinieblas anteriores a la creación de la tierra. La elección divina precisamente de este lugar, sitiado por el diablo para la creación de la tierra y de la humanidad, puede parecer espeluznante, pero de hecho contiene una lección con consecuencias de largo alcance. Paradójicamente, la salvación de Dios se revela en el mismo lugar que lo rechazó a Él, el mundo creado a partir de las tinieblas y el abismo. Las guerras en la tierra. Ni bien llega a la tierra, el diablo ataca a la mujer. Ella es su primera víctima, Génesis 3:1. Y si es a ella que él persigue implacablemente, porque ella lleva la semilla de la salvación, vemos esta verdad registrada en las primeras páginas de la Biblia. Después de la muerte de su hijo Abel, Eva recibe a Set en su lugar, una semilla puesta por Dios para comenzar la genealogía del Salvador de la tierra. El nombre de Set, que significa Dios ha puesto o Dios ha otorgado, Génesis 4:25, sugiere la intervención en la historia. En el nombre de Set, en hebreo Shet, resuena el verbo presentado en la primera profecía de la Biblia, Génesis 3:15. Y pondré, Shet, enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Los temas comunes de la mujer, la serpiente, el alumbramiento y el conflicto en Apocalipsis 12 nos remiten a esta profecía anterior. A pesar de los problemas anticipados por nuestro pasaje, perdura la esperanza. Los dos textos predicen la victoria de la simiente de la mujer sobre la serpiente. Aparte de la alusión a Eva como madre de todos los vivientes, podemos también aplicar la profecía a Israel, la mujer del pacto, que ha de dar a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, como leemos en este versículo 5. Detrás de estas palabras escuchamos el Salmo 2:9 que proclama la venida del Hijo de Dios, Salmo 2:7. Rey de la tierra, según nuestro pasaje, el nacimiento conduce al reino de Dios. El Hijo es llevado al trono. Y ella dio a luz un hijo varón
que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Algunos versículos más adelante, el apóstol Juan explica el mecanismo de esta victoria. Por ejemplo, vamos nosotros a los versículos 10 y 11. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y en el versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La muerte de la serpiente hace necesario el sacrificio del niño. Nuestro pasaje habla de la sangre del Cordero. Y en Génesis 3:15 señala el mismo proceso. La muerte de la serpiente, el aplastamiento de su cabeza, resulta de la muerte de la simiente de la mujer. La imagen de la profecía sugiere que las muertes de la serpiente y del Mesías son simultáneas. Mientras le pisa la cabeza, es picado en el talón. En el hebreo se describe el aplastamiento de la cabeza y la picadura del talón con el mismo verbo, shu. La victoria del Mesías y su entronización han de estar precedidos por su muerte. El sacrificio de su vida anula las acusaciones del seductor. Dios es capaz de perdonar y el reino se preserva, aunque es un reino que todavía no pertenece a este mundo. El gozo pleno aún es un privilegio celestial. En la tierra todavía gobierna el mal. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Qué nos describen los versículos 7 al 9? La guerra en el cielo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Satanás es un enemigo derrotado, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Guerra en el cielo, guerra en la tierra, pero se nos habla aún de otra guerra. ¿Cuál es esa otra guerra? La guerra en el desierto. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Es necesario que prestemos atención a este versículo 9. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿A dónde fue arrojado? A la tierra. No fue arrojado a ningún infierno donde supuestamente hay un fuego que nunca se extingue. Fue arrojado a la tierra. Como hemos visto en nuestros estudios anteriores, el abismo es la tierra. La encarnación de Cristo, su muerte y su resurrección y su triunfo sobre el mal en realidad no han cambiado la faz de la tierra. La serpiente todavía anda por allí. La muerte, el sufrimiento y el mal todavía azotan a los seres humanos. El pueblo de Dios sigue esperando que se establezca su reino en la tierra. De hecho, el Apocalipsis los compara con el Israel del Éxodo. Al igual que los antiguos israelitas, la iglesia se encuentra exiliada en el desierto y es alimentada por la mano de Dios, como dice este versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila
para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. En Éxodo 15:12 o Éxodo 19:4 también se habla de que Israel fue llevado como un águila. Y en el versículo 15:16 dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Las águilas, las alas del águila, versículo 14. Y lo mismo dice Éxodo 19:4. Y la tierra que devora al enemigo, versículo 16. Comparamos con Éxodo 15:12. Se refieren al evento del Éxodo, cuando los israelitas aún huían de Egipto y eran rastreados por el ejército egipcio. Así como Dios liberó al pueblo de Israel del yugo egipcio y ellos se abrieron paso hacia la tierra prometida, Él salva a su pueblo de la esclavitud del pecado y ellos viajan hacia la nueva Jerusalén. El exilio es difícil. El pueblo de Dios tendrá que soportar por 1260 días. Como dice el versículo 6. Es un versículo al cual vamos a retroceder. ¿Por qué estamos avanzando y retrocediendo? Porque el mensaje está diseminado a lo largo de este capítulo. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Pero no es la única vez que se menciona este periodo de tiempo en este capítulo 12. También se menciona ese mismo periodo de tiempo en el versículo 14, donde dice: y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentado por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. El Apocalipsis menciona este periodo varias veces como si enfatizara su historicidad. A veces el libro presenta, por ejemplo, en el versículo 3 del capítulo 11, en el versículo 6 de este capítulo 12, de 1260 días. Otras veces, como en el 11:12, 11:2 y 13:5, habla de meses, 42 meses, como en el caso que hemos visto, 42 meses. Pero también, como en este caso, habla acerca de tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero tanto los 1260 días, los 42 meses, el tiempo, tiempos y medio tiempo se refieren al mismo periodo de tiempo, 1260 años. Tiempo, un año. Tiempos, 2 años. Medio tiempo, medio año. ¿Por qué tanto énfasis? Porque ese periodo de tiempo tiene una gran significancia. Miren, entre el 538 después de Cristo, la fecha oficial de la liberación de la Iglesia por parte del gobierno ario, hasta el año 1798, cuando la Revolución Francesa y sus aliados, ¿no?, y sus filósofos hicieron peligrar la soberanía de la Iglesia, hallamos un periodo de 1260 años. Un cumplimiento casi matemático. Prácticamente un cumplimiento muy preciso. 1260 años. El periodo en el cual la Iglesia fue perseguida, un periodo en el cual la oscuridad se apoderó de la tierra. Pero ahí no terminan las guerras. Hay todavía las guerras del fin, y que lo vemos nosotros en este versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella,
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El remanente del pueblo de Dios está bien identificado. Tienen dos características que no son tan difíciles de identificar. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Miren, según el Apocalipsis, los 1260 años proféticos conducen al tiempo del fin, al explicar la impaciencia y la irritación de la serpiente, que siente que su gobierno está llegando a su fin. Tiene poco tiempo, y esto lo hemos visto en el versículo 12, sabiendo que tiene poco tiempo. En estos últimos días, la serpiente concentrará todas sus energías en contra de la simiente de la mujer y nos arroja una vez más al contexto de Génesis 3:15. Ha llegado el momento de eliminar a la mujer para siempre. Pero ella tiene una particular capacidad de recuperación. El Apocalipsis describe al pueblo de Dios como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El remanente se caracteriza por su obediencia y su fidelidad. Ellos obedecen, como dice la Nueva Versión Internacional. No han perdido lo que Dios les ha confiado. Además, son los últimos testigos de una verdad que abarca a todos los opuestos, trasciende todas las facciones. Es una verdad que aprecia la Torá de los judíos junto con el Cristo de los cristianos, que reúne la gracia y la ley, el amor y la justicia, la creación y el juicio y el Nuevo y el Antiguo Testamento. Esta verdad combina los mandamientos de Dios con el testimonio de Jesucristo, el Mesías. Este es el perfil del último remanente. Cuando usted busca una iglesia, cuando usted busca el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, busque ese perfil. Los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en Apocalipsis 14:12 dice algo similar. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Contra ellos el dragón centrará toda su maldad. Como veremos en el estudio de mañana, Apocalipsis 13:1, la bestia que sube del mar enfila todo su poder contra este remanente, mostrando así su doble influencia en el mar y en la tierra. Pero este pueblo, el remanente del tiempo del fin, se mantendrá firme, y por eso es que en el mismo Apocalipsis se nos presenta a ellos como un remanente victorioso, como un remanente que aprendió un cántico nuevo, el cántico del Cordero. Prepárate para ese día. ¿Y cuál es la forma de prepararnos? Obedece al Señor, entrégale tu vida, guarda sus mandamientos y el testimonio de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Amén.